Empresario se paraliza al ver a joven negra con abrigo destrozado frente al palacio. Era una mañana fría y gris en las calles de Toledo, esas que parecen olvidar el calor humano cuando el viento corta sin pedir permiso. Dorian Ellison caminaba despacio en ese abrigo de mezclilla raído, viejo y descolorido, que le quedaba grande y apretado a la vez. Ese abrigo no era cualquier prenda, era todo un legado cargado de historias. Su abuelo Ronald, veterano de la guerra de Irak, lo había usado en días que ahora parecían lejanos, casi borrados del tiempo. Pero para Dorian, ese peso era más que tela, era un recordatorio duro y frío de la lucha diaria que no terminaba. Sus pasos resonaban en las aceras desiertas. La brisa arrastraba murmullos que se colaban entre sus oídos como cuchillos invisibles. Las burlas, los empujones, la indiferencia cruel de compañeros que no entendían ni querían entender. «Solo otro chico más», le decían sus sombras, y el nudo en su garganta se apretaba. Era un empresario de la ciudad, conocido por su arrogancia y éxito. Pero aquella mañana su rostro se rompió, despertó un asombro imposible de fingir. El abrigo, sí, ese abrigo viejo, con sus costuras gastadas, parche y olor a recuerdos. El empresario reconoció en un instante lo que para otros era solo un anacronismo perdido en el tiempo. Se abrió paso entre los curiosos, que murmuraban entre duda y curiosidad, para acercarse. «El abrigo de Ronald Ellison, ¿verdad?», susurró el hombre con voz quebrada y ojos que no sabían si brillar o oscurecerse. Nadie entendía a qué se refería, pero todos sentían que algo gigante estaba a punto de pasar. Dorian, temblando, vio cómo alrededor se formaba un círculo de miradas, algunas hostiles, otras incrédulas y unas pocas emocionadas. El viento cesó por un momento. El silencio fue tan denso que hasta el ruido lejano de tráfico parecía distante. Y entonces, desde el interior del palacio, apareció una sombra que dejaba huellas de guerra. Era el general Hanley, un hombre curtido, rostro marcado y pasos firmes que hablaban de batallas vividas. Cruzó esa plaza observando el abrigo de Dorian con una mezcla de respeto y alivio. Cuando su voz salió, rompió la tensión. No era solo un saludo, era un tsunami de valentía y sacrificio que inundó el espacio. Ese abrigo no es solo tela gastada, es historia. Mi hermano de armas, tu abuelo, luchó por mucho más que un uniforme viejo. Luchó para que cada uno de nosotros pudiéramos ser vistos, incluso cuando el mundo nos quiso invisibles. Sus palabras temblaron y fueron grandes, violentas, explosivas. Saliera la verdad que nadie quiso escuchar jamás. El aire vibró. Las miradas que antes desestimaban se clavaron en Dorian. Los agresores se congelaron. La indiferencia empezó a temblar. Algo había cambiado, algo profundo que no se podía ignorar. Pero en Dorian la batalla apenas comenzaba. El abrigo se sentía ahora más pesado que nunca, no por sus hilos rotos, sino por la responsabilidad que se instalaba en su pecho. ¿Podría él ser el símbolo que su abuelo y el general esperaban? ¿O acabaría perdido en el ruido de quienes prefieren mirar hacia otro lado? La plaza permanecía en calma tensa, con los ecos de las palabras resonando en cada esquina. Nadie supo qué pasaría después, solo que esa mañana Toledo guardó la respiración, y el futuro de Dorian
pendía de un hilo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se cortó abruptamente, como un cristal hecho trizas, cuando un grito desgarrador rompió la atmósfera tensa. Dorian, aún paralizado por la revelación del general Hanley, giró la cabeza en dirección al palacio. La figura del empresario se tambaleó, tomando un paso atrás, como si un rayo lo hubiera golpeado. La multitud, congregada en una nebulosa de curiosidad, se dispersó en un instante. Los murmullos se convirtieron en un torrente de pánico. «No, no puede ser». La voz temblorosa de una mujer atravesó la plaza. Era la madre de Dorian, su rostro pálido como un lienzo desgastado, ojos enrojecidos por el impacto y la incredulidad. Para él, los colores del mundo se desvanecieron. Todo se volvió gris en su interior. Su corazón martillaba con fuerza, un tambor ansioso que pedía respuestas. «¿Qué has hecho, Dorian? No debiste venir aquí». Su voz era un eco de angustia, cargada de un dolor que desgarró la calma más que cualquier explosión. Dorian no entendía. Miró a la multitud, a los rostros confusos, pero todos sus ojos se centraban en su madre, en ese desespero que los tejía a todos en un mismo instante. «¿Qué está pasando?». La pregunta salió de sus labios en un susurro temeroso, pero la respuesta llegó en una avalancha de revelaciones. El general, que hasta ese momento había sido un faro de apoyo, caminó hacia su madre, su expresión grave como un cielo de tormenta. «Ella ha llevado un secreto por mucho tiempo». La voz del general era una roca, firme e inquebrantable. «Un secreto que ha marcado su vida y la de tu abuelo». Dorian sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su madre se cubrió el rostro con las manos, y el mundo, aún oscuro, reveló un sutil destello de luz, un recuerdo oculto en su corazón. Ella se acercó a su hijo, temblando, partidos de dolor en sus ojos. «Dorian, debes saber, tu abuelo no era quien creías». El tiempo se detuvo. Las palabras flotaron en el aire helado, cada sílaba como un temporal. Él no estaba en la guerra por los motivos que te conté. Había una razón más profunda. No era solo un luchador de la libertad. Era parte de algo mucho más oscuro. Perteneció a una organización secreta que manipulaba mensajes y acciones en la guerra. Su voz se quebró y cada palabra parecía cortarle el aliento. Sus ideales se mezclaron con intereses ocultos. Nunca quise que lo supieras. Los murmullos de la multitud se intensificaron, burgeando en un estruendo casi agonizante. Dorian sintió que el abrigo de su abuelo, que antaño había sido un símbolo de orgullo, se convertía en una losa en su hombro. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó, aunque en su interior sabía que nunca hubieran sido simples palabras. La traición, la confusión, todo se enredaba como hilos en su pecho. «No puedo perderte». La madre rompió en llanto. «No hay solución sencilla, Dorian, y menos para esto. No sé cuáles serán las consecuencias de que se sepa lo de tu abuelo.
pero estoy convencida de que hay quienes no quieren que se revele esta historia, no solo sobre él, sino sobre todos nosotros. El aire se volvió espeso, cada aliento era un desafío, y algo amenazaba con estallar en el centro de la plaza. Una sombra oscura se deslizó entre los curiosos, mientras la voz del general retumbaba aún en su mente. No es solo una pregunta de lealtades, sino de supervivencia. La multitud retrocedió un paso más. De repente, algo terrible se había encarnado en la atmósfera, un giro inesperado y palpable en el universo de Dorian. Al observar a su madre quebrada, sintió que una misma línea histórica de traiciones y secretos se estiraba frente a él. Y cuando una figura emergió entre las sombras, con un rostro familiar, ardiente y temido, la verdad estalló en 1000 pedazos en la mente de Dorian. La plaza se heló al escuchar un nombre que dejó a todos helados. Reina San Salvador, un antiguo amor de su abuelo, un nombre cargado de eco. Dorian sintió que el mundo temblaba, no solo por lo que se había revelado, sino por lo que estaba a punto de caer sobre ellos. Como un ecosistema frágil afectado por un nuevo cataclismo, todo estaba a punto de cambiar, con una nueva historia lista para contar. El aire se tornó espeso, como si el peso de los secretos ya revelados aplastara la posibilidad de cualquier palabra adicional. Dorian sintió que su corazón se detenía, el pulso en su garganta un tambor ensordecedor, mientras todos los ojos se volvían hacia su madre, atrapada entre la agonía y la revelación. Reina San Salvador. Resonó el nombre como un eco ominoso, cada letra calando hondo, abriendo heridas que creía cerradas. Los murmullos crecieron, como un mar tempestuoso, mientras la multitud se agolpaba, intrigada y aterrorizada. Dorian, aún intentando asimilar lo que escuchaba, sintió que su mundo se desmoronaba. De repente, un grito desgarrador cortó el aire, y una figura emergió entre la multitud. Su rostro ilumina. Dorian no la reconoció de inmediato, pero el terror en su mirada era inconfundible. Era la madre de Reina, una figura que siempre había estado en las sombras de su vida. Una leyenda, un rumor. «Tú no tienes derecho a hablar de él», espetó, señalando a Dorian con una mano temblorosa. «No sabes nada de su lucha, de por qué hizo lo que hizo. No me hagas a mí su portavoz». Los murmullos se transformaron en una tormenta de confusión. Dorian, atormentado por su descenso a un juego de sombras, se volvió hacia ella, buscando respuestas que se deslizaban como arena entre sus dedos. «¿Qué quieres decir? ¿De qué lucha hablas?» Su voz salió rasposa, llena de incredulidad. Porque Ronald no solo luchó por un ideal, luchó por el amor, por Reina. Extendió su mano, tambaleándose hacia el frente. Dorian se sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La historia que le había construido, el héroe que siempre había conocido, se desmoronaba con cada palabra. El general Hanley observaba, su rostro una máscara de tensión. «No hay tiempo que perder. Hay verdades que no han salido a la luz», interrumpió, sus ojos lanzando chispas de urgencia. «Y no son solo sobre ellos. Hay algo más, Dorian. Debes saberlo». La madre de Dorian, aún temblando, se volvió hacia él. El abuelo no solo era un veterano, era un agente encubierto. Lo arrastraron a una conspiración que lo llevó a traicionar su propia causa, pero lo hizo para proteger a tu abuela de Reina, de algo que nunca debió enterarse, confesó, y cada palabra pesó como un ladrillo lanzado a un estanque tranquilo. Dorian sintió que el aire le faltaba. La confusión, el mármol,
en el que había esculpido su identidad, se fracturaba. Con cada revelación, la historia dulce y heroica perdía relevancia, transformándose en un laberinto oscuro. Miró a su madre, buscando un hilo de consistencia de donde sostenerse. Es cierto, era parte de algo tan horrible. Justo en ese instante, una explosión ensordecedora resonó detrás de ellos. Las paredes del palacio vibraron y la plaza tembló. El pánico se desató, gritos resonando mientras la multitud se dispersaba, dejando un torbellino de confusión en el aire. La sombra de una figura encapuchada se deslizaba entre los escombros que caían. Su voz ronca llena de ira. No permitiré que revele la verdad. Dorian, petrificado, sintió cómo el pasado y el presente chocaban, llevándose consigo las certezas que alguna vez había tenido. Con sus ojos tan abiertos como platos, reconoció la figura. En su interior, la revelación golpeó como un rayo. Era Reina San Salvador, y no solo era el antiguo amor de su abuelo. Era parte de un oscuro entramado que conectaba secretos, traiciones y de su propia existencia. Una mano helada se posó en su hombro, haciendo que se volviera para ver a su madre, sudando. La desesperación marcando el contorno de su rostro. Dorian, hay mucho por descubrir, pero el tiempo. Dorian sentía como las palabras de su madre pesaban en el aire, como una bomba de tiempo a punto de estallar. La plaza, ahora un mar de caos y confusión, se erguía ante él como un campo de batalla en el que cada mirada era una espada, cada murmullo una cuchillada. La realidad que había conocido se deshacía como arena entre sus dedos, dejando a su paso un desierto de incertidumbre y miedo. El rostro de Reina se movía entre las sombras, y la desesperación de su madre se enredaba con la suya en un nudo inextricable. «Dorian, escúchame», suplicó su madre, su voz ahogada en la tormenta de estruendo y gritos. «No podemos quedarnos aquí. Esto no es solo sobre el pasado. Sus vidas están en juego». Un estallido de ruido resonó, y de repente la figura encapuchada de Reina se volvió hacia ellos. Sus ojos ardían con fervor, una mezcla de rabia y rencor. «Tú no deberías estar aquí», gritó, señalando a Dorian. Su voz superó el murmullo caótico, y el eco se reflejó en las paredes del palacio. «Tu abuelo te dejó un legado, pero no es lo que tú piensas». Dorian sintió que su corazón se detenía. «¿Qué quieres decir?», preguntó, pero su voz tembló y fue más un susurro que una demanda. Las palabras de la mujer parecían errantes, pero el terror en su rostro era palpable. Él no estaba en la guerra solo por amor a la patria. A medida que hablaba, la multitud la rodeaba, aún con los rostros llenos de confusión. «Ronald, tu abuelo, nunca regresó porque tomó una decisión que cambió todo». Su misión no fue por honor, sino por proteger su verdadero origen. El silencio se hizo, un silencio que crujía, mientras aquellos en la plaza renegaban sus preconcepciones. Dorian abrió la boca para preguntar más, pero sus palabras se ahogaron en un torrente de súbito caos. Un grito resonó, profundo y desgarrador, y la figura encapuchada avanzó, casi flotando, hacia el corazón de la plaza. En un giro inesperado, se reveló. La capucha cayó, y los ojos de Reina se encontraron mágicamente con Dorian. Bien sabía él que el dolor que llevaban era compartido, pero lo que se desencadenaría desde ese instante le cambiaría para siempre. «Soy tu madre», exclamó, y cada sílaba era una explosión de impactantes confesiones. La plaza de Toledo se detuvo,
atrapada en un caracol de murmullos horrorizados. Dorian retrocedió, una sensación helada recorriendo su columna vertebral. ¿Qué? No, eso no puede ser cierto. No es posible, gritando contra su propia incredulidad. Tu abuelo fue forzado a ocultar su verdadero pasado, y yo soy el resultado de esa combinación de traición y amor. La voz de Reina temblaba, su dolor evidente. Nací de esos secretos, al igual que tú. Mi madre me escondió de su familia para protegernos, y ahora los fantasmas han vuelto para cobrarse sus deudas. Dorian sentía que el cielo se caía sobre él. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. La madre que conocía y la mujer que desafiaba su existencia no podían ser la misma. Y sin embargo, ahí estaban, cada una con sus demonios. Miró a su madre. Su rostro se había transformado en un mapa de desolación, mientras la figura de Reina se desvanecía en sus pensamientos. El general Hanley, que había permanecido en silencio, ahora avanzó presuroso, el rostro tenso. No hay tiempo, Dorian. Hay algo más. Algo que debes saber. La urgencia en su voz resonaba con el eco de antiguas advertencias. Lo que hizo tu abuelo y lo que hizo Reina para protegerla está atado a una red que aún no comprendes. Maniobras que llevaron a la guerra y la vida que conocías tienen raíces más profundas. Mientras hablaba, una ráfaga de viento sacudió los árboles y silbó en su piel como un aviso de algo que se avecinaba. Están viniendo por ustedes, por la verdad. Justo entonces, una vibración profunda sacudió la plaza. Una figura encapuchada emergió de entre la multitud, rodeada de sombras que tenían la forma de recuerdos olvidados. «No dejen que se escape», clamó una voz grave, y los ojos de Dorian se abrieron de par en par al reconocer la mira. La voz y el rostro de un hombre, enemigo, amante, juguete de un destino opresor. Era la última pieza del rompecabezas que ninguno había anticipado. La plaza, antes un lugar de revelaciones y secretos, se convirtió en el campo de batalla, de vidas intrincadas y la historia que estaba, a cada instante, reescribiéndose. ¿Quién estaba realmente detrás de ese legado? La línea entre amor y traición se desvanecía rápidamente. ¿Podría Dorian asumir el peso de un pasado tan complicado y convertirse en el testigo de una nueva identidad? ¿O estaba destinado a repetir los mismos errores? El viento se intensificó y la figura avanzó. El viento se intensificó y los murmullos en la plaza se transformaron en gritos ahogados de desconcierto. Dorian, paralizado, sintió cómo su corazón latía con fuerza, cada pulsación retumbando en su pecho como un tambor de guerra. La figura encapuchada, ahora revelada, tenía un brillo en los ojos que parecía contener un infierno de secretos. «No dejen que se escape», clamó la voz grave. Mientras una sombra se posaba sobre la multitud temblorosa, como si el destino mismo hubiera decidido cerrar su cerco. Todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. La mujer que había desvelado su identidad se transformó, su rostro retorcido en un rictus de furia. «¿Por qué no se lo dijiste, madre? ¿Por qué?» Su voz era una herida abierta, cada palabra cortante como un cuchillo. Dorian miró con asombro a su madre, buscando una respuesta, pero solo encontrando un abismo de confusión. «Esto no es lo que parece. Tienes que entender», comenzó su madre temblorosamente, pero fue interrumpida por un grito desgarrador cuando la figura encapuchada
dio un paso adelante, sus manos extendidas como una araña cazadora. Todo fue una mentira. Todos han estado jugando contigo. El silencio se apoderó de la plaza. Dorian sintió que el aire se volvía denso, como si la gravedad aumentara, estrujándolo. La mirada de Reina era una tormenta desatada, y de repente el entorno palpitaba en una tensión inquebrantable. «Yo no soy solo la amante de Ronald», bramó con rabia. «Soy su hija, y tú eres mi hermano». La revelación atravesó a Dorian como un rayo. Las palabras flotaron en el aire, quebrando su realidad en 1000 fragmentos. Su mente giró, luchando por asimilar la enormidad de lo que había escuchado. La plaza, repleta de personas, resonaba con murmullos aterrorizados, las caras llenas de horror y asombro. «No, eso no puede ser cierto», musitó Dorian, sintiéndose desvanecer, como si el suelo se abriera bajo sus pies. Reina avanzó, su voz ahora un susurro urgente, mezclado con el eco de viejas traiciones. «Esa fue la razón por la que tu abuelo ocultó su pasado. Estaba atado a un destino que jamás eligió. Fue forzado a cambiar su nombre, a dejar atrás a su familia, por el bien de una traición que lo condenó». Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y desesperación. «Siempre pensé que al revelarlo podía liberarte, pero ahora temo que esto solo abra viejas heridas». La madre de Dorian retrocedió, el desespero cubriendo su rostro al ver cómo las piezas del pasado se unían en un rompecabezas aterrador. «Reina, no, esto no debió haber salido a la luz». Su voz temblaba, desbordando complicidad y temor. «No puedes hablar así. Puede haber consecuencias». Dorian, asfixiado por los sentimientos cálidos y aterradores que surgían en su pecho, luchaba entre la incredulidad y el deseo de creerle. Su mundo de certezas se desmoronaba, llevando consigo la imagen heroica de su abuelo y la relación con su madre. «Eres mi hermana», repitió, la voz quebrada por la confusión. «Mi abuelo. ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me hicieron cargar con este legado sin saber?» «Porque el amor a veces exige sacrificios inimaginables, y a veces la verdad puede romperlo todo», soltó Reina con un tono quebrado, y al instante una sombra oscura se cernió sobre ellos. La figura encapuchada, que había clamado por la verdad, ahora avanzaba, un rayo de rabia en sus ojos. «Basta, no pueden hablar así de él». La voz resonó entre la multitud, y Dorian reconoció en su ardor la mezcla de angustia y desesperación. «Es un error del pasado, una mancha en la historia de la familia Ellison». «Nunca debiste existir», gritó, y el aliento de todos se detuvo. Las palabras punzaron en Dorian como un puñal, revelando una enemistad que había permanecido oculta en los rincones oscuros del legado familiar. «¿Qué importancia tiene eso ahora?», replicó Dorian, el eco de su voz temblando. «¿Cuál es la verdad que ha estado oculta tan fuertemente que incluso la familia se desmoronaría ante ella?» La figura encapuchada ahora sonrió, pero en sus ojos había un abismo que prometía responder. «Solo hay un camino para buscar las respuestas, y tú estarás en el centro, Dorian. Eres clave en este juego de sombras, y con cada paso que des, el futuro y la verdad se desvelarán. Serás arrastrado a la vorágine de la sangre que has heredado». La tensión en el aire era palpable. El tiempo se detuvo mientras todos esperaban su próximo movimiento. Dorian sintió que el peso del mundo se había depositado en sus hombros, con un destino impredecible y aterrador aguardando las decisiones que estaba a punto de tomar. Con una mirada feraz hacia Reina y su madre, se preparó
para el inevitable enfrentamiento con el pasado que nunca pidió, y el susurro ominoso resonaba en su mente. Todo está conectado. Solo el tiempo dirá quién realmente eres. Dorian sintió el aire helado cortándole la piel. La plaza era un hervidero de murmullos y miradas aterrorizadas. Cada ojo estaba posado en él y su familia, como si fueran el epicentro de una explosión inminente. El tiempo parecía haberse detenido. El sonido del viento silbando entre las columnas del palacio retumbando como un latido acelerado. La voz de Reina era un torrente incontrolable. «Eres mi hermano. Eres parte de un legado que no eligió, pero que debe enfrentar». Las palabras flotaron en el aire, y Dorian sintió cómo su mundo se desmoronaba. La identidad que había abrazado con mucha confianza se fracturó en pedazos. Justo cuando pensaba que nada podía empeorar, una vibración sutil recorrió el suelo. Un temblor que se intensificó con cada latido de su corazón. Una multitud de cuerpos presionaba, retrocediendo, buscando escapar de lo que parecía ser una tormenta que amenazaba con arrasarlo todo. Y entonces ocurrió. Un estallido ruidoso retumbó en la plaza. Un segundo golpe feral que pareció surgir del mismo centro de la tierra. Las luces parpadeaban, una especie de energía imprudente, como si la ley de la gravedad estuviera suspendida por un instante. Dorian se volvió, buscando la fuente del sonido, cuando una explosión de color y humo se alzó del palacio, cubriendo el cielo gris con nubes tenebrosas. Gritos desgarradores estallaron en la multitud, que en un instante secó. Una figura emergió de entre el polvo y el humo. Una sombra oscura, su rostro oculto por la capucha. Dorian sintió un escalofrío recorrer su columna, el nuevo sentido de pavor perforando su corazón. «No dejaré que se revelen las verdades. No hoy». A medida que la figura avanzaba, el silencio absoluto de un instante se rompió al estrellarse contra la realidad. Era un rostro conocido. Un antiguo compañero de su abuelo, Jackson, un hombre cuyas historias Dorian había oído desde niño, un hombre del pasado que había buscado respuestas fuera del camino. «¿Qué haces aquí?», preguntó Dorian, con incredulidad. El caos a su alrededor se difuminaba, los ecos de gritos convertidos en susurros en su mente. La mirada de Jackson era intensa, sus ojos un claro reflejo de realidades que habían pasado desapercibidas. «He venido por la revelación que se aproxima, Dorian. Tu familia, todo lo que creías, está lleno de sombras. Lo que Ronald hizo va más allá del amor y el deber». La desesperación de su tono se impregnó en él. La historia que conocías no es más que un velo. Él no fue el único que tuvo que hacer sacrificios. Dorian sintió que esta certeza expandía el caos en su interior, como una tormenta que arrastraba todo a su paso. ¿Qué sacrificios? La voz de Dorian era un susurro, rodeada de la tensión palpable en el aire. Las palabras de Reina y su madre resonaban en su mente, una sinfonía discordante que prometía revelaciones aún más devastadoras. Y entonces, Jackson, con una mirada que sellaba lo inconfesable, pronunció la frase que cambiaría todo. «Dorian, tú no eres solo el nieto de Ronald, eres el hijo perdido de Reina. Tu madre nunca fue quien dijo ser. Ella fue parte de un juego estratégico, un peón en una batalla que inició tu abuelo. Y ese juego, mi amigo, ha cobrado vidas, incluyendo la de tu abuela». Las palabras cayeron como una bomba, cada sílaba detonando en la plaza como un relámpago. La multitud se quedó petrificada. «No, no puede ser.
murmuró Dorian, su voz ahogada en incredulidad. En un instante, la confusión se entrelazó con el asombro, como si un nuevo universo hubiera emergido de entre las cenizas de sus creencias. Entre el torbellino de emociones, su madre miró a Jackson con pánico, y el desasosiego en su rostro se tornó en rabia. «Cierra la boca, Jackson. Has cruzado una línea que no puedes deshacer». Dorian sintió que todo, absolutamente todo, estaba a punto de volverse contra él. Las revelaciones, los lazos secretos, las traiciones. El pasado lo perseguía, y la verdad nunca había sido clara. «Explícame, dímelo todo», gritó, cada nota de su voz resonando por la plaza. Afuera, las sombras comenzaron a moverse con cautela, como si supieran que cada revelación traía consigo un nuevo equilibrio inestable. Al final, Jackson sonrió, haciendo una pausa. «El juego apenas comienza, Dorian. La pregunta es, ¿de qué lado estarás?» Con esas palabras, el horizonte de su vida se transformó, y Dorian se sintió al borde del abismo, en el umbral de una verdadera guerra. Dorian sintió el aire cargado de electricidad, como si el cielo mismo estuviera a punto de estallar. La plaza temblaba bajo la tensión, cada mirada incrédula atrapada en un juego de secretos. Jackson, con sus palabras como dagas, había desatado un torrente incontrolable. El murmullo de la multitud se transformaba en un clamor urgente, y cada segundo parecía una eternidad. «Eres clave en este juego de sombras», repitió Jackson, su voz resonando claramente entre el caos. El sudor le perlaba la frente, mientras la incertidumbre envolvía a Dorian como una niebla pesada. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, un destello estremecedor atravesó el cielo. El eco de una explosión sacudió el suelo, haciendo que el pavimento vibrara. Gritos de terror y sorpresa sacudieron la plaza. El caos se desataba. Las puertas del palacio se abrieron de par en par, y una figura emergió de la oscuridad. «¡Todos al suelo!», bramó una voz autoritaria. La multitud, presa del pánico, se arrojó al suelo. Dorian no podía apartar la mirada de la figura que avanzaba con una determinación fría como el acero. La luz se filtraba detrás de ella, revelando el contorno de un rostro familiar, pero que nunca había esperado ver en ese contexto. «¡Mamá!», gritó asombrado al ver a su madre avanzando entre el caos. Pero había algo diferente en ella. Su madre no estaba sola. La seguía un grupo de hombres en trajes oscuros, con máscaras que ocultaban sus rostros. Con movimientos rápidos, formaron un círculo en torno a Dorian, Reina y Jackson, como lobos acechando a su presa. «Esto puede ser el final, pero también el comienzo», dijo su madre, su voz firme, aunque los ojos ardían con una mezcla de determinación y terror. «Dorian, hay algo que debí decírtelo hace mucho tiempo». Un susurro helado se deslizó por la plaza. Las palabras de su madre se detuvieron cuando un estallido resonó más cerca, provocando que la gente gritara y se dispersara entre las columnas del palacio. En un abrir y cerrar de ojos, la figura encapuchada de Reina dio un paso hacia adelante, su mirada afilada como un cuchillo. «Tú no sabes nada de la historia que llevas dentro», sentenció, su voz vibrante con rabia. «¡Detente!», le gritó Dorian, sintiendo que todo giraba a su alrededor. La revelación de Jackson le había hecho tambalear, pero la aparición de su madre y los hombres oscuros lo golpeaban como ráfagas en una tormenta. «Tú no puedes seguir así. La verdad necesita salir». «¿La verdad?», exclamó su madre, un destello de locura cruzando su mirada.
La verdad está en lo que he hecho para protegerte. A veces, el dolor es necesario. Justo en ese instante, Jackson ladeó la cabeza, como si conectara puntos invisibles en el aire y dijera lo que nadie se atrevería a pronunciar. Tu madre estaba en lo correcto, Dorian. La historia no comenzó con Ronald ni con Reina. Comenzó antes, mucho antes, reveló Jackson, moviendo su mano en un gesto amplio y pesado. Toda esta conspiración no es solo un juego, es una guerra que se extiende a generaciones. Dorian sintió que todo lo que creía se desmoronaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué guerra? ¿Qué te hace decir que esto es parte de otra cosa? Los hombres en trajes oscuros se acercaron aún más, y Jackson lanzó la bomba que todos esperaban. Tu madre no es quien dice ser. Ella no es solo la madre que conocías. Es una aliada en esta lucha, y es parte de los secretos que han formado la sociedad que te rodea. Ha manipulado las piezas del juego desde el principio. El aire se volvió gelatinoso, el tiempo se estiró, y Dorian sintió que el mundo giraba bajo sus pies. No solo su abuelo y Reina, sino su propia madre había estado en connivencia con todo lo que había pasado. «No, no puede ser», gritó, sintiendo que sus emociones estallaban, destruyendo la luz que aún creía que tenía. La figura encapuchada se movió hacia él. «No puedes escapar de tu sangre, Dorian. El tiempo se acabó. La verdad saldrá y decidirás qué hacer con ella. Y te aseguro que el impacto será mucho más grande de lo que imaginas». Con esas palabras, la plaza se llenó de majestuosas sombras, un nuevo caos transformándose en esperas angustiosas. Dorian miró a su madre, buscando algún rastro del amor que una vez creyó comprender, pero solo encontró un abismo repleto de secretos. El eco de la explosión se desvaneció, y el silencio era ahora ensordecedor. Su madre estaba atrapada entre el amor y la traición, y él no sabía a quién confiar. El destino se estaba ajustando, y Dorian comprendió que tal vez, en un giro devorador, él mismo era parte de esta narrativa oscura que estaba a punto de liberarse con una fuerza devastadora. ¿El legado de Ronald seguiría vivo o la traición prevalecería? Dorian sintió el aire cargado de electricidad, como si el cielo mismo estuviera a punto de estallar. Las palabras de Jackson, flotando en el caos, reverberaban en su mente. La verdad saldrá y decidirás qué hacer con ella. Cada latido de su corazón era un martillo, golpeando el yunque de su confusión. Un sudor frío le empapaba la frente mientras miraba a su madre y a Reina, atrapadas en una red de traiciones. De repente un grito desgarrador cortó el aire en medio de la tensión. Una de las figuras en trajes oscuros, que se había mantenido al margen, se lanzó hacia adelante. Sus ojos ardían con determinación. «¡Aléjate de él!», bramó, y en un instante levantó su brazo, una pistola destellando en su mano como un rayo. El tiempo pareció detenerse. «¡Mamá, cuidado!», gritó Dorian, extendiendo una mano instintivamente. El crujido de la tensión era palpable, latente en el aire frío. En ese segundo, todo el mundo retrocedió, pero su madre se quedó paralizada, el horror escanciado en su rostro. «¡No! ¡Espera!», ordenó Reina, pero fue demasiado tarde. Sin previo aviso, el estruendo de un disparo rompió la calma. Todo estalló en un caos ensordecedor. Dorian sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Su madre cayó al suelo, el rostro anegado de shock, un charco de sangre comenzando a formarse a su alrededor. «¡Mamá, no!», gritó, dejando que el terror lo consumiera. Corrió hacia ella,
sus pasos resonando como el eco de un tambor en una guerra que parecía interminable. La multitud se había dispersado en una marea de gritos y pánico, pero él no podía apartar la mirada de su madre, tendida en el suelo. «Dorian, escúchame», murmuró ella con voz temblorosa, los ojos entrecerrados mientras la vida se le escapaba. «No es lo que piensas. No es así. Todo». Sus palabras eran un susurro, cada sílaba una gota de desesperación. Ella luchaba por respirar. Su rostro se tornaba pálido. «Reina», alzó la voz, implorando una respuesta. «¿Qué ha pasado? ¿Quién lo hizo?» En ese instante, la figura en traje oscuro, aún empuñando la pistola, reveló su rostro. Era un viejo conocido de su madre, un antiguo aliado que había pertenecido a la misma fuerza que su abuelo. Dorian sintió que una sombra caía sobre él. «Lo siento, Dorian. No hay tiempo para explicaciones. Debo asegurarme de que el legado de tu abuelo no se arruine por traiciones internas», dijo con una frialdad que quemaba el aire. «¿Qué legado?», preguntó, el rabia invadiendo cada palabra. «¿Este es el legado? ¿Una traición que pone en peligro todo lo que somos?». El eco de sus gritos resonó en la plaza, ahora devastada por el caos. La figura le miró, súbitamente abrumada por un torbellino de emociones. «Tu madre nunca dejó de ser parte de esto, Dorian. Ella me obligó a actuar, a proteger lo que queda», dijo. Pero su voz se desvaneció cuando el verdadero horror se desenfrenó ante ellos. Dorian se dio la vuelta con la esperanza de que la intensidad del momento podía cambiar. Las sombras danzaban, y entre las penumbras el rostro de Reina se transformó ante sus ojos. Sus rasgos, tradicionalmente apacibles, se arremolinaron en dolor y rencor. «No debiste enterarte de esto, Dorian. El legado que arrasaremos necesitaba permanecer oculto. Nadie salió ileso de esta historia». «¿De qué hablas? ¿Acaso tú también fuiste parte de esto? ¡Eres mi hermana!». Dorian se encontró gritando, su voz quebrada por el desgarro de su realidad. «¿Me has mentido también?». Reina soltó una risa amarga, un sonido que resonó como una advertencia. «Dorian, debes entender. Lo que ocultamos no es solo nuestro pasado. El futuro también está en juego», dijo Reina, su mirada ahora cargada de una profunda tristeza. «Tu abuelo fue parte de una organización secreta que nunca dejó de buscar el poder, y tú eres el último descendiente. Tu herencia está marcada por esa sangre que une, que ha creado enemigos de aquellos que buscan silenciar la verdad». El viento sopló con furia, arrastrando el eco de sus palabras a las esquinas de la plaza. Dorian sintió que una dura presión se instalaba en su pecho. Las sombras del pasado volvían a tomar forma, y justo cuando creía que todo estaba revelado, el suelo bajo sus pies tembló con la llegada de una figura aún más enigmática que la misteriosa sombra que anteriormente había lentificado los tiempos. Un hombre encapuchado avanzó, su aura dominando la escena. «Dorian», dijo, cada palabra resonando como el eco de un trueno distante. «Es el momento de elegir en qué lado te posicionarás en esta G». Con esas palabras, el destino del legado de su familia pendía de un hilo, y el aire se llenó de nuevas preguntas, deseos y una lucha que aún estaba por desatarse. Dorian sintió el aire espeso como un telón que caía en un drama en el que él era el protagonista, forzado a encarar el abismo que se abría a su alrededor. ¿Qué lado te posicionarás en esta guerra que rebasa nuestras vidas?, resonó la voz del encapuchado, como un eco en un túnel oscuro. Con cada palabra, la tensión se apretaba como una cuerda al borde de romperse. De repente, el cielo se dividió en relámpagos y un trueno distante resonó,
agitando las multitudes que retrocedían, buscando refugio en el caos. Las sombras emergían como espectros, y un frío palpable los recorría a todos, mientras la plaza temblaba con la llegada de algo ominoso. En un instante, Dorian vio algo brillar entre la multitud, un destello de metal. ¡Cuidado!, gritó, pero su advertencia se ahogó en el estruendo de la explosión. Un volcán desó. Una figura apareció detrás del hombre encapuchado, capturando la atención de todos los presentes. Era una mujer, su cabello al viento, revelando un rostro que Dorian conocía bien. «¡Mamá!», gritó, su voz desgarradora deslizándose sobre el murmullo de horror. La mujer que casi había perdido, la figura que siempre había considerado sagrada, estaba allí, y su rostro reflejaba no solo el pánico, sino también algo más profundo que desbordaba en su mirada. «¡Venganza!». «¡No!», gritó, exclamó Reina, su voz un eco desesperado, pero ya era demasiado tarde. La mujer avanzó con desenfreno, sus ojos fijos en Dorian, y antes de que cualquier intento de detenerla pudiera germinar, levantó la mano. El aire vibró mientras apretaba un detonador en su puño. Un estallido devastador tembló el suelo en torno a ellos. Todo estalló en llamas. Dorian quedó inmóvil, sus sentidos absorbidos por el caos y la inminente explosión de aquello que había sido su vida. El fuego se consumía, y el aire se llenó de humo y gritos. Las llamas danzaban en la penumbra, voraces, mientras la figura del encapuchado caía al suelo, golpeando el suelo con un estallido sordo. «Te dije que la verdad no debía salir», rugió la mujer a su alrededor. Pero las llamas devoraban su voz. El tiempo se detuvo de nuevo, cuando Dorian, en un impulso irrefrenable, corrió hacia el caos, a su madre herida, mientras los demás se dispersaban, ignorando la brutalidad de la escena. «Mamá, ¿qué has hecho?», preguntó, sintiéndose desgarrado entre la confusión y el dolor. «No era necesario». Su madre le miró, los ojos vidriosos, la rabia en su mirada desplazándose lentamente hacia un abismo de tristeza. «No lo entiendes. En algún lugar de esta lucha hay verdades que no estás preparado para conocer. Esto es más grande que nosotros», sollozó, sangre manando de su frente, tiñendo su cabello de un rojo oscuro. Reina, con el rostro angustiado, miró a Dorian. «Dorian, escucha. Lo que tu madre hizo ninguno de nosotros podría detenerlo. Pero es el camino hacia un futuro que apenas comienzas a entender. Es por eso que hay que decidir a quién le darás tu lealtad». Dorian, aturdido, sintió que su corazón se partía en pedazos. La mujer a su lado, a la que había visto como un refugio, se desmoronaba ante él, revelando monstruos en su interior. En ese momento crucial, un estruendo llenó el aire, mientras el cielo se oscurecía y una definitiva sombra se cernía sobre ellos. Mirando a su alrededor, Dorian percibió que el caos apenas comenzaba. Las llamas se avivaban, y el tiempo se deslizaba entre sus dedos. El rayo de la verdad resonaba a su alrededor, y un nuevo giro dejaba la vida que conocía hecha añicos. Pero lo peor estaba por venir, cuando, entre la confusión, la sombra reveló su verdadera naturaleza. «Siempre he estado aquí, Dorian. No huyas de tu destino», dijo una voz familiar que lo dejó paralizado. Era el general Hanley, y la sonrisa burlona en su rostro aseguraba que sus palabras eran un aviso. La guerra había comenzado, y en su interior la última traición revelaría el detonante de su verdadera batalla. La plaza, ahora un campo de fuego y conflicto sin parangón, aguardaba su respuesta. El caos ardía alrededor de Dorian.
Las llamas danzaban ferozmente, iluminando los rostros de aquellos atrapados en el tumulto. A su lado, su madre y reina se debatían entre el miedo y la determinación. El mundo que conocía estaba hecho añicos, y cada paso que daba era un intento desesperado por reconstruir sus fragmentos. «¡Mamá, tienes que levantarte!», gritó, sintiendo el calor del fuego en su piel. La imagen de su madre herida se grabó en su mente, una herida más profunda que cualquier otra. «No te vayas, por favor». El tiempo había dejado de tener sentido, y todo lo que deseaba era la normalidad que nunca volvería. «Dorian», susurró su madre, su voz apenas un eco. «Recuerda quién eres. La verdad debe salir. No puedes dejar que las sombras ganen». La luz de sus ojos comenzaba a apagarse, y el dolor inundó su corazón. Pero en medio de la desesperación, la rabia creció. No permitiría que eso fuera el final. Con renovada determinación, Dorian se levantó. «No, esto no puede terminar así». Miró a Reina y vio el atisbo de la conexión que compartían. Eran más que familiares, eran dos llamas en la tormenta. «Reina, ayúdame. Debemos luchar por la verdad». Reina asintió, sus ojos brillando con el fervor de antiguas luchas. Juntos se dirigieron hacia la figura encapuchada que se desvanecía en el humo, su rostro ahora apenas visible. «No seremos tus teones. Nuestra historia no se reescribirá en la decepción», gritó Dorian con toda su fuerza, y el eco de sus palabras resonó en el aire. El encapuchado se detuvo. La sorpresa en su mirada dejó entrever que no esperaban esa resistencia. «¿Qué creen que pueden lograr?». «La verdad no es algo que puedan controlar», dijo, su voz oscura y firme. Pero Dorian entendió que este era su momento. «No queremos controlarla. Queremos que se sepa. Queremos que el dolor no sea en vano», respondió Dorian, sintiendo cómo la fuerza de sus palabras atravesaba el caos. Su valentía encendió un destello de esperanza en la plaza. En ese instante, el general Hanley emergió de entre las sombras, alzando su mano para detener el avance de la figura oscura. «La historia está a punto de cambiar. Cada uno de ustedes tiene un papel en esto», declaró, su voz resonando con poder. «No seré un espectador. Luchen». Las llamas crepitaban. La plaza se iluminó con el fuego del pasado, y la determinación del presente se unió en un frente inesperado. Juntos, apoyándose unos en otros, Dorian, Reina y la madre de Dorian se alzaron. En un grito colectivo, esta vez no había lugar para el miedo. La verdad iba a salir, y ellos estarían allí para asegurarse de que el legado de sus ancestros se convirtiera en luz, no en sombras. Mientras el encapuchado retrocedía, algo cambió en el aire, una claridad, una resolución. Los murmullos de la multitud crecieron en confianza. Este era su momento. Dorian se volvió hacia su madre y Reina y sonrió, una sonrisa llena de esperanza y de amor. «No estamos solos». El caos se disipó lentamente, y mientras las sombras se echaban atrás, la plaza comenzó a respirar. En ese susurro de fuego se encontraba la promesa de que podían reconstruir. Solo el futuro aguardaba para ver cómo lo harían. Finalmente, cuando el polvo se asentó y el sol asomó entre las nubes, Dorian miró a su alrededor. Las pérdidas y las luchas estaban escritas en cada rostro que lo rodeaba, pero también había un nuevo amanecer. Este no era el final de la historia, sino un nuevo capítulo. Un capítulo en el que la verdad reinaba,
y sus destinos se entretejían en honor y valentía. Con un gesto decisivo, Dorian tomó la mano de Reina y la de su madre, y juntas caminaron hacia el nuevo horizonte. Eran sobrevivientes, guerreros del legado que habían elegido. La historia de su familia estaba a punto de reescribirse, no solo con sangre y traiciones, sino con amor y verdad. Mientras la plaza comenzaba a sanar, una sombra volvió a aparecer en la distancia, como un susurro olvidado. Dorian sintió un escalofrío recorrer su espalda, un eco de que la historia aún no había terminado. Y así, bajo el resplandor del nuevo día, el ciclo continuaba. Epílogo. La verdad siempre espera entre las sombras, lista para renacer. Ahora tienes que suscribirte de inmediato al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Hazlo ahora.